sí trabajó, por la que él había hecho crecer, por la que no había nacido en una noche y en una noche no había perecido. Esa ciudad donde habían 120,000 personas que no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. La compasión de Jonás era simplemente insignificante comparado con la compasión de Dios, que trasciende todo, incluso aquello que creemos de poca importancia. Así que hoy estaremos viendo un contraste entre la compasión humana o la misericordia humana frente a la misericordia de Dios. ¿Usted quiere conocer ese contraste? ¿Usted quiere saber hoy qué tan misericordioso es usted? Bueno, vamos a sopesar nuestra misericordia con la misericordia de Dios. Así que conoceremos la misericordia del hombre versus la misericordia de Dios. Iniciamos con la misericordia del hombre. Para empezar, la misericordia del hombre es subjetiva. ¿Qué dice el verso 10 del capítulo 4 de Jonás? Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Ahí está reducida la misericordia del profeta. Con esta declaración afirmativa, Dios le estaba demostrando al profeta Jonás lo absurdo de su compasión por una calabacera. Generalmente, científicamente se conoce que una calabacera, su ciclo de vida es de 3 a 5 meses. Pero Jonás no sembró esa calabacera, no regó esa calabacera, ni mucho menos la podó. Y esta había durado apenas 2 noches. Esto nos enseña que generalmente los seres humanos somos tan inconscientes de la realidad, ya que muchas veces sentimos compasión por cosas que no nos pertenecen y por cosas que nosotros no hemos trabajado ni hemos hecho nada para merecerlo y que generalmente son altamente pasajeras. ¿Usted quiere saber a dónde se reduce nuestra compasión, nuestra misericordia? Le voy a dar unos ejemplos. Aquí hay algunos ejemplos prácticos. Perdí mi trabajo y cómo me gustaba. Sentimos compasión, ¿verdad? Misericordia, tristeza, Señor. El perro mordió mi par de zapatos nuevos, los que compré la semana pasada. Ay, sentimos dolor porque mordió nuestros zapatos. Mi licuadora se quemó, ya tenía 15 años con ella. Ay, cómo extraño mi licuadora, tan bonita que era, cómo licuaba de bien los jugos. Mi carro me tocó venderlo y yo ya me había acostumbrado a él. Tanta compasión siento por mi vehículo. Mi vestido, mi pantalón, mi camisa, mi gorra favorito se me echó a perder con el cloro. Esa es nuestra compasión. Cosas pasajeras, destructivas. A mí me ha pasado muchas veces. He sentido lástima y compasión por cosas insignificantes y he ignorado mi alrededor y a mis semejantes, quienes tienen un alma eterna, y no he sentido ninguna compasión. Eso es trágico. Mientras lamentas la pérdida de tu trabajo, ¿no lamentas no haberle hablado a nadie de Dios en tu trabajo? Eso sería más lamentable. Ay, lamentas que perdiste tu trabajo, pero no lamentas nunca haberle hablado de Dios a nadie. Lamentas haber vendido tu automóvil por necesidad, pero no lamentas haber usado ese transporte para llevar a alguien y hablarle de Cristo. Hermanos, no seamos compasivos con las cosas pasajeras. Seamos como el Señor Jesús, que se compadeció por lo que no es para pasajero ni perecedero. Él tuvo compasión por lo que realmente tiene mucho valor. Almas. Segundo, la misericordia del hombre es injusta también. Yo quiero llevarlos a un pasaje de Mateo para que veamos nuestra misericordia muchas veces muy injusta, hermano.
Mateo 9, 10 al 13 dice: y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Ahí está. Y al oír esto, al oír Jesús esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Los fariseos estaban más concentrados en que Jesús estaba comiendo con personas pecadores, con recaudadores de impuestos, con prostitutas, y de ellos decían: se está contaminando con ellos, ¿qué está haciendo? Y se estaban olvidando de ejercer misericordia, sabiendo que esas personas eran almas eternas. Hoy aprenderemos lo que significa misericordia y no sacrificio. La única manera en que nosotros aprenderemos lo que significa misericordia no es aprenderla bajo nuestros propios términos, no bajo los términos de Dios. Hasta aquí se termina la misericordia del hombre. No hay más. No hay más. Sentimos compasión por lo pasajero y somos injustos al no presentarle el evangelio a almas eternas. Qué gran de misericordia ejercemos los. Pero como el título del sermón no se llama admirando la misericordia del hombre, ¿va? Sino que se llama admirando la misericordia de Dios. Entonces a eso nos vamos. Vamos a la misericordia de Dios. Verso 11 del libro de Jonás, capítulo 4. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Wow. Aquí donde las cosas se ponen buenas. Hace unos momentos acabamos de darnos cuenta de la compasión de Jonás, extremadamente limitada, poco fructuosa. Sin embargo, ahora es el momento de que Dios nos demuestre lo que verdaderamente significa misericordia. ¿Qué inicia diciendo el Señor? Y no he de apiadarme, no he de sentir misericordia yo de, número uno, Nínive, la gran ciudad. Número dos, donde hay más de 120,000 personas que no saben entre su derecha y su izquierda. Y número tres, muchos animales. Así que hoy comprenderemos que la misericordia de Dios, número uno, es objetiva. Número dos, la misericordia de Dios es justa. Y número tres, la misericordia de Dios es universal. ¿Ven? Número uno, la misericordia de Dios es objetiva. Número dos, la misericordia de Dios es justa. Y la misericordia de Dios es universal. Dice el verso 11: ¿y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad? Cuando Dios demuestra su compasión, lo demuestra extendiéndosela a un número determinado de personas. El Señor Jesús, después de haber predicado en el monte, vio las grandes multitudes y dice que también tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que andan sin pastor. Eso lo dice en Mateo 9:36. Mientras que Jonás estaba lamentándose por la calabacera, ojo, Jonás lamentándose por la calabacera, Dios estaba lamentándose por un pueblo de más de 600,000 personas y una cantidad exorbitante de animales, los cuales iban a ser destruidos. Qué irónico, ¿verdad? Lamentándose por una calabacera que ni trabajó, ni hizo crecer, ni sembró, ni regó, ni podó, ni nada. Y no se podía compadecer de 600,000 personas. Wow. Por eso Dios le preguntó a Jonás si tenía razón de estar enojado. Su justificación era simplemente inaudita. Ya Dios le hizo esa pregunta ya solo por entablar un diálogo. Ya la pregunta no venía ni al caso.
Cuando Dios muestra compasión, lo hace pensando primeramente en el ser humano y la obra de sus manos. ¿Usted sabía? ¿Usted sabe por qué el Señor no ha destruido al mundo entero? Porque todavía hay muchas personas salvas así. Dios se apiada de los hombres que han sido hechos a su imagen, porque le dice, no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad. La compasión de Dios primeramente es hacia aquellos que han sido hechos a su imagen y semejanza. Una planta no fue hecha a imagen y su semejanza. Un zapato tampoco fue hecho, ni mucho menos un automóvil ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Un ser humano, un alma, sí ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Desde el principio el Señor le había dejado claro a los israelitas o a su pueblo elegido lo que significaba verdaderamente el sentir compasión por seres humanos semejantes a ti y a mí. Génesis 9:6, mire lo que dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Dios desde el principio dejó establecido con claridad sus parámetros de justicia. El hombre no tenía justificado derramar sangre de otro hombre por la simple y sencilla razón que ¿qué? El hombre era a imagen y semejanza de Dios. Con esa declaración dejó muy claro que él no estaba jugando. Y cuando una persona mata a otra persona, eso es una ofensa inmensa delante de Dios, porque están primeramente desobedeciendo su palabra y segundo, están menospreciando la imagen, la semejanza de Dios. ¿Usted quiere ver cómo el Señor cumplió cabalmente este mandato? En Éxodo 21, 28 al 29, Dios no estaba jugando con sus mandatos. Mire lo que dice. Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ¿qué haríamos hoy en día? Castigamos al, al- al dueño. Simplemente decimos, pobrecito, el animal no sabía, ¿verdad? Así que lo dejamos con vida. Mire lo que Dios exigía en su ley. Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado. Sin embargo, si el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado y su dueño también morirá. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Al Señor le importan mucho las almas, hermanos. A tal punto que si tú tenías un perro y ese perro mataba a tu niño, lamentablemente teníamos que apedrear a ese perro. Y si las personas sabían que tu perro era muy bravo, también te apedreaban a ti, porque eras como cómplice de ese delito. Dios no juega con su ley y sus mandamientos. Muy querido podía ser aquel buey para su amo, pero si ese animal tenía el defecto de ser indómito, su amo lo sabía y mataba a esa persona, ese animal debía morir juntamente con su amo. La ley de Dios es estricta tocante al tema del asesinato. Sin embargo, Jesús dejó con más amplitud lo que para Dios significa no sentir compasión por alguien que ha sido hecho a imagen y semejanza. Dios le dijo a Jonás que no tenía razones justificables para estar enojado, ya que su compasión la estaba reduciendo a una simple planta y se estaba olvidando de algo mucho mayor y de más valor. Advertir a los impíos de Nínive que les venía destrucción si no se arrepentían de su pecado. Eso es no sentir compasión, hermanos. ¿Por qué nos trajo el tema del buey de mata a una persona? Porque tú sabes de que si tú tienes la verdad en tus manos, en tu boca, es tu obligación advertirle al pueblo, a hombres, a personas que se deben arrepentir de la vida que llevan. Porque entonces tú no tienes compasión. Tú quieres ser salvo, ¿verdad? ¿Quieres ser salvo? Pero solo tú quieres ser salvo y no quieres que otros sean salvos.
Pregunto, ¿tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres que otros sean salvos? ¿Les estás hablando de Cristo para que los otros sean salvos? Ok, yo creo que hablé en inglés. ¿Tú quieres ser salvo? Amén. Todos queremos ser salvos. ¿Queremos que otros se salven? ¿Qué estamos haciendo para que otros se salven? Estamos siendo compasivos como Dios, que ha sido tan compasivo en darnos su palabra, revelarnos su voluntad, y la cual la tenemos todos en nuestras casas, en nuestros celulares y hasta en las paredes. ¿O estamos quedándonos callados? Simplemente decimos, me da pena hablar. ¿Te da pena hablarle a tu jefe de Cristo? ¿A tu compañero de trabajo? ¿A tu vecino? Porque te pueden despedir, te pueden hacer burla, te van a poner el aleluyas y el pandereta de apodos. Ezequiel 3:17-18 dice: Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, ¿qué dice? Debes de quedarte callado, ¿va? Y hay que el Espíritu Santo haga la obra y tú vas a orar por él y que Dios se apiade de él. Si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío del mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré sangre de mano. Dios ha mostrado su gran compasión a los hombres al revelarnos su voluntad a través de su hermosa y bendita palabra. Nuestro trabajo es advertirles a todos aquellos que viven en oscuridad y traerlos a la luz de Cristo para que admiren su belleza y se vuelvan de su mal camino a Dios y puedan de ese modo ser salvos de la ira venidera. ¿En serio sientes lástima por el trabajo que perdiste? ¿No sientes lástima por aquellas personas que a lo mejor nunca vas a volver a ver, nunca van a volver a escuchar o poder escuchar la verdad del Evangelio, el cual tú pudiste haberles hablado? ¿Sientes lástima porque tuviste que vender ese automóvil que tanto tú querías? ¿No sientes lástima porque muchas veces a personas en tu auto que viven en pecado, no les advertiste la consecuencia del pecado? Qué compasivos. Lamentamos perder cosas temporales, no nos lamentamos que pierdan alma. Tú no sabes, fuiste la última oportunidad que tuvo esa persona de escuchar la verdad del Evangelio, a perder. Dios es misericordioso. Dios te alcanzó a ti, te dio salvación a ti a través de su palabra. ¿Por qué no puedes corresponder de la misma manera? ¿Qué te impide hablar de Cristo? ¿O no has sido salvo a través de Jesucristo? ¿O no has sido salvo a través de su palabra? Porque si yo no he sido salvo a través de la palabra de Dios, a través del sacrificio de Cristo, entonces no tengo motivos para hablarle de Cristo a nadie. Y no soy salvo. ¿Para qué le voy a presentar a otro algo que yo ni siquiera poseo? Tú no puedes dar algo que tú no tienes. Dejamos compasivos con las personas. Recordemos que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios muestra su misericordia primeramente a los hombres en general. De manera que cualquier persona que tú te topes, háblale de Cristo. Muéstrale compasión. Sé misericordioso como fue el Señor misericordioso contigo y como sigue siendo misericordioso contigo.
No importa si a lo mejor tú invertiste 2 horas, 3 días, 4 semanas y a lo mejor se mudó de estado y se fue a otra iglesia a congregarse. Gloria a Dios. Lo importante es que está buscando del Señor. Pero no pierdas la oportunidad de hablarle de Cristo. Número 2, la misericordia de Dios es justa. ¿Qué continúa diciendo el pasaje de Jonás? En el que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Se cree que un niño que ronda entre los 3 y 6 años de edad tienden a confundir entre su mano derecha y su mano izquierda. Si tú le dices a ese niño, ¿cuál es tu mano derecha? Te va a levantar esa, y la izquierda te va a levantar esa. Por eso es que dice que el Señor le dice al profeta Jonás, en esa ciudad hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha e izquierda. De manera que solo niños que oscilaban entre esas edades eran 120,000. Por eso que el dato supera los 600,000 personas, hermano. Niños pequeños. Sí, puede que Dios le haya dado este dato al profeta para que su prejuicio de los ninivitas no se basara en los antecedentes de los adultos, sino más bien que se pusiera a pensar en que también habían niños que nada tenían que ver con los hechos de sus padres y a quienes era justo y bondadoso otorgarles misericordia. El profeta sabía perfectamente esta verdad. Dios no es un Dios injusto, sino un Dios que se compadece y que su misericordia es tan amplia que sobrepasa las generaciones. Miren lo que dice Ezequiel 18, 2 al 4. ¿Qué quieren decir ustedes al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel? Que dice, los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Como quien dice, el que la paga, perdón, el que la hace, la paga, ¿verdad? Y si tú le hiciste, también tus hijos y los hijos de tus hijos, y etcétera, etcétera. Pero no dice, vivo yo, declara el Señor Dios, que no volverán a usar más este proverbio en Israel. Todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. Desear que Dios destruyera a todos los ninivitas, incluyendo niños pequeños que no tenían conciencia de lo que estaba por suceder, era un acto que iba en contra de los atributos mismos de Dios. Algunos podrían decir, pero ¿qué pasó con Egipto? En Egipto, la 10ª plaga, se murieron los primogénitos y muchos niños también, sí, pero al faraón varias veces, repetidas veces, 9 veces para ser exactos, Moisés le estuvo reiterando, deja ir al pueblo de Israel, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, si no vendrán más plagas sobre ti. Así que Faraón endureció su corazón y por causa de su endurecimiento perecieron no solamente él, sino hasta miles de personas. Así que básicamente Faraón fue ese centinela que se le dio aviso de lo que Dios haría. Y no quiso hacer nada. Y todos aquellos niños perecieron por la dureza de su corazón. Dice Lucas 18, 16. Pero Jesús, llamándolos a su lado, dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Esta es la primera connotación del pasaje, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda. Alude también a la ignorancia de aquel pueblo, quien desconocía por completo la voluntad de Dios. Que también la Biblia narra a niños como personas que ignoran el conocimiento de Dios o su palabra. Metafóricamente, las personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda hace referencia al estado de ignorancia moral y espiritual en la que los ninivitas estaban. Y Dios no los había destruido es porque su misericordia es sobreabundante. Cuando las personas ignoran de la voluntad de Dios, Él es compasivo y pasa por alto el mal recibido. La ignorancia de los ninivitas acerca de la voluntad de Dios se ve reflejada incluso cuando después de que el profeta Jonás les dijera, dentro de 40 días Nínive será arrasada. ¿Qué hicieron los ninivitas? ¿Se pusieron a buscar al Dios del cielo? No, empezaron a hacer ayuno, se vistieron de cilicio y luego ¿qué hicieron?
Pusieron en ayuno hasta los animales también y en silicio a los animales. Ahí se ve la ignorancia de los ninivitas. Ellos desconocían la voluntad de Dios. El Señor estaba concentrado en el corazón de ellos, no los animales. Los animales son animales. Pero ellos en su ignorancia pusieron en ayuno también a los animales y los vistieron de silicio. Así que también la palabra de Dios hace referencia a la ignorancia como niñez. Jonás no estaba sintiendo compasión por aquellos que ignoraban abiertamente el conocimiento de la voluntad de Dios. Jonás sí la conocía, pero los ninivitas no la conocían. Y eso era malvado. Eso era tan malvado como si uno de nosotros tuviera la cura de alguna enfermedad mortal y nosotros simplemente la guardamos, la tenemos bien guardadita ahí en nuestra casa. Van las noticias que murieron 10,000 en México, 20,000 en Guatemala, 30,000 en Europa, otros 80,000 en Estados Unidos y tenemos la cura en nuestras manos. Simplemente nos quedamos callados. Nada. Eso sería completamente malvado. Tener la cura de esa enfermedad, no decir. Es lo que le pasaba a Jonás. Él tenía la cura de la enfermedad de los ninivitas. Simplemente dijo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Dios es misericordioso cuando hay ignorancia del pecado, hermanos. Dice Hechos 17:30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Durante mucho tiempo Dios fue paciente con las personas que vivían en ignorancia, pero su plan siempre ha sido conducirlas al arrepentimiento de la verdad. Sí, tal vez desconoces muchos mandamientos de Dios, tal vez desconoces tantas verdades de la palabra de Dios porque a lo mejor no has tenido la oportunidad y el privilegio de indagar en este hermoso libro. Pero Dios está diciéndote hoy, arrepiéntete. Arrepiéntete. Que no conozca la voluntad de Dios no significa que no va a haber un pago por el desconocimiento. Es como cometer una infracción pensando que el policía no te va a castigar porque no conocías las leyes de Estados Unidos. No, aunque no conozcas las leyes, la ley es la ley. De manera que es nuestro deber someternos al escrutinio de la palabra de Dios. Pero hay otra ventaja también, hay otra bendición. Jesús también intercede por aquellos que desconocemos la palabra de Dios. Cuando Él estaba en la cruz, en Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento de su crucifixión, pidió perdón por aquellos que lo crucificaban. ¿Por qué? Porque estaban actuando en ignorancia. Jesús, a pesar de que estaba sufriendo, vio las acciones de sus trasquiladores como una obra de ignorancia. Es como que si un niño de 3 años nos golpeara en la rodilla, a lo mejor nos dolería, ¿verdad? Pero sería inaudito ponernos a pelear con él, ¿verdad? Nos veríamos como Pastor Ramiro anda peleándose con porque le pateó la pierna, la niñita. Una gran alegata está allá afuera con la niña. ¿Verdad que es absurdo? ¿Cuál Dios se compadece de aquellos que ignoran su palabra? Y aunque lo están ofendiendo, y aunque lo están lastimando, y aunque lo están escupiendo, y aunque lo están lacerando, Él está intercediendo al Padre y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que... Eso hace nuestro buen Señor. Dios desea que todos lleguen al arrepentimiento. 1 Timoteo 2, 3, 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Se da cuenta? Es necesario conocer la verdad. Es necesario venir al pleno conocimiento de la verdad para ser salvo. Dios es misericordioso. Sí, que estemos en ignorancia bíblica no significa que estamos destinados a una perdición total. No. Si tú tienes una Biblia en tu casa,
o en tu celular, tú tienes la llave de la salvación en tus manos. En aquel día no vas a tú poder decir, Señor, ¿por qué voy al infierno si yo nunca supe de ti? Y Él te va a decir, yo vi que tenías como 20 versiones de la Biblia en tu celular. Yo recuerdo cuando le pediste aquella Biblia de la Nueva Biblia de las Américas al pastor Ramiro y solo la tenías ahí para sostener el florero que lo usaste en tu sala. Yo recuerdo cuando el pastor les dijo a ustedes, lean las escrituras, que es para su bien espiritual, y lo único que hiciste fue ignorar, ignorar e ignorar e ignorar. Me echas la culpa a mí por tu perdición. ¿Vas a culpar a tu pastor por eso? Yo estoy siendo como el centinela, hermanos. Yo no estoy diciéndoles, no les estoy poniendo una carga que yo no puedo cargar. Simplemente les ruego, quieren, se los suplico, hermanos, por favor, vean, estudien, mediten las escrituras. Es por el bien eterno de ustedes, no temporal. El bien eterno de ustedes. Piensen en eternidad. Dejen de estar pensando en lo temporal. Esta vida se va a acabar. Ahorita estamos jóvenes, mañana estamos viejitos y pasado mañana nos están enterrando ya porque vamos a perecer. Piensa en lo eternal. La palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, dice el Señor. ¿Cómo vamos a menospreciar esta verdad tan linda, tan bella, tan hermosa? Cómete este libro, aunque al principio te parezca amargo, un día te parecerá como la miel, dulce como la miel, y no te hallarás sin ella, no podrás vivir sin ella, y no podrás estar a gusto si no meditas en ella. Llénate de la palabra de Dios, llénate de la palabra de Dios, porque llenarte de la palabra de Dios es llenarte de Jesucristo mismo. Llénate de Cristo. No nos quedemos en ignorancia, hermanos. Qué triste, hermanos, que digamos tengo 30 años de ser cristiano. No sabemos ni siquiera recitar los profetas menores. Eso es trágico. Eso se lo acepto a una persona que tiene meses de convertido. Pero tú, imagínate que tú llegas al hospital Floyd y me ves a mí vestido de médico cirujano. Te digo a ti, tengo 35 años de ser médico cirujano y ahorita voy a efectuar una operación. Y cuando llego a la sala de operaciones, mis manos empiezan a temblar. ¿Y qué es eso? Un bisturí. ¿Con qué mano lo agarro? Con la izquierda. Qué trágico para el paciente. Muerte segura. No digas que tienes 30 años de cristiano. Desconoces este libro. Tritúratelo. Cómetelo. Devóratelo. Vívelo. Compártelo. Te aborrezcan. Pero un día sí vas a poder decir, hoy sí soy cristiano. Que la palabra de Dios es verdad. Dios quiere que las personas pasen de la ignorancia espiritual al conocimiento de la verdad, la salvación. Dios extiende su misericordia a los niños espirituales. Efesios 4:18, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia. Ojo, la ignorancia no te ayuda.
No digas, al último a lo mejor como fui ignorante de la Biblia, al último a lo mejor Dios tiene compasión de mí en el día del juicio y me dice, como ignoraste tantas cosas de mi ley, entra el gozo de tu Señor, hijo mío, y disfruta de los placeres eternales a la diestra de mi Hijo Jesucristo, quien murió y sufrió en la cruz por ti. Pero Efesios 4:18 contradice completamente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos. ¿Qué entiende usted por excluidos? Separados, están a un lado de la vida de Dios. Ahora, ¿por causa de qué? ¿La ignorancia de qué? La ignorancia de esto. ¿Sabes por qué no puedes avanzar en tu vida espiritual? Yo te pregunto, yo no necesito pagar un investigador privado y chequear a qué hora sales de tu casa, sales y a qué lugares vas. No, solo necesito que tú me digas cuántas horas diarias le dedicas tú a este libro. Con eso tengo la respuesta correcta. ¿Cuánto le dedicas tú a la palabra de Dios? ¿Por qué fracasas en tu tentación constantemente? ¿Qué dice ahí? Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿No creces en tu vida espiritual? ¿No indagas en la palabra de Dios? ¿No abres, aunque sea para aprenderte el índice? Apréndete el índice, aunque sea para empezar. Empieza a conocer a Dios a través de su palabra. Él tiene grandes riquezas y promesas para ti. Mira, ¿sabes cómo es el Señor a través de su palabra? Es como que imaginémonos que somos todos nosotros las personas más pobres del planeta Tierra. Los más pobres, no tenemos casa, no tenemos carro, apenas tenemos para la comida, mucho menos ropa. Somos los más pobres. Y viene alguien y nos dice, le regalamos este libro. Este libro va a suplir la necesidad de todos ustedes. Y no solamente va a suplir las necesidades, sino que los va a pasar de ser personas sin nada a ser las personas más ricas del mundo. Yo te aseguro, hermano, que todos nos acumularíamos. Quiero salir de mi pobreza. Quiero tener un buen plato de carne para comer por primera vez. Quiero poder vestirme con un pantalón nuevo por primera vez. Quiero poder sentir que se siente andar en un automóvil. Eso sería en el ámbito terrenal, ¿verdad? Ok, en lo espiritual es igual. Las razones por las que tú no puedes admirar ni disfrutar las bendiciones de Dios, las riquezas que Él ha prometido para ti en su palabra, es porque tienes este libro cerrado. ¿Cómo vas a disfrutar de Cristo si ese libro se permanece cerrado? Necesitas llenarte de Él para que tú puedas enamorarte de Él y decir, Jesús, me he dado cuenta que yo era un mendigo, un pordiosero espiritual, era un desnudo, era pobre, miserable, desventurado como la iglesia de la Odisea, pero ahora mis ojos te ven, mis ojos te admiran y tú vales más que el oro y la plata, más que todas las cosas, que los ríos, que los mares, que las montañas. No hay nada más que valga para mí, únicamente tú lo vales todo para mí. Eso es Cristo. Pero si tu Biblia permanece cerrada, tú ahorita solo estás viendo a un loco gritar, hablando de otra persona que desconoces. Dirás, ¿y ese loco por qué tanto grita? Ese es su Jesús. Necesitas enamorarte. Cuando tú te enamores de Cristo, tú vas a ser otro loco como yo. Y me vas a entender. Este pasaje resalta que la ignorancia puede ser resultado de un corazón cerrado, pero también indica la necesidad de recibir la luz de Dios para salir de este estado. Necesitas luz. Necesitamos luz, jóvenes, señoritas, adultos, padres, madres.
Necesitamos de la luz del Señor para poder salir de esta oscuridad de ignorancia en la que hemos estado caminando y navegando. Dios es misericordioso, es misericordioso. De tantas promesas para ti. Mira, si tú supieras, en serio, te doy un reto si tú quieres. Empieza a contar todas las promesas que Dios tiene para ti en la Biblia y te vas a quedar asustado de todo lo que Dios quiere darte, bendecirte a ti. Tercero, la misericordia de Dios es universal. Concluye el pasaje de Jonás 4:11. Y también muchos animales. Con esta declaración final, Dios le deja demostrar al profeta que su misericordia se extiende incluso hasta su creación. Dice Salmo 145, 15 al 16. A ti miran los ojos de todo y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. ¿Te das cuenta que Dios es tan misericordioso y compasivo hasta con los animalitos? Nosotros los seres humanos nos comemos a los animalitos. El puerquito, la gallina, pollo. ¿Qué más nos comemos? La vaca, el los cabritos, los pavos. Dios se compadece de todo ser viviente. Nuestro Señor Jesús se lo había recalcado a sus discípulos. En Mateo 6:26 dice, miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen graneros, y sin embargo el Padre Celestial los alimenta. Pero miren lo que dice el Señor Jesús, no se queda ahí. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Mire qué misericordioso es Dios. De manera que cuando tú veas a una palomita volar por ahí y que está comiéndose unos gusanitos, tú di, wow, le estás dando alimento a esa palomita. ¿Cómo no me vas a suplir necesidad, Señor? Si tienes compasión de este gato que lo veo persiguiendo ese ratoncito, ¿cómo no vas a tener compasión de mí? El Señor le estaba mostrando al profeta que él estaba teniendo compasión de animales que no habían sido hechos a imagen suya. Y cuánto más iba a él tener compasión de personas que, aunque ignorantes de su palabra, eran personas hechas a imagen y semejanza. Como hijos de Dios debemos reflejar compasión, incluso hasta con los seres más diminutos que nos rodean. Hermanos, a veces demostramos nuestra falta de compasión hasta con los animales. ¿Usted se da cuenta de eso? Fíjense que el otro día pasó algo ahí en mi casa. Entré al baño ahí de mi cuarto y vi como que algo bajó y subió así. ¿Qué será eso? Dije así, así como, fue como en el lado lateral. Y cuando volteé a ver no vi nada. Y seguí. Al ratito vi que otra vez volvió a bajar y subir. Entonces le puse coco. Y una arañita tan chiquita, tan diminuta, pero tan pequeñita, que casi parecía transparente. Bajaba a recoger algo al piso, luego subía. Y recuerdo yo que empecé a jugar con la arañita, me la puse en la mano y con su telita dejaba tela en mi dedo y yo la estiré así, la estiré a ver hasta dónde, y estiré todo mi brazo y la telita siguió estirándose. Yo dije, wow, Señor, de veras, tú eres grande, Señor. Tú eres maravilloso. Y vine, agarré como había quedado el hilito transparente, la logré juntar nuevamente, fue para arriba. A ver qué sería de la arañita. Pero a veces yo era uno. Antes yo miraba una arañita y no andaba poniendo nada. Lo primero que hacía que la tiraba en el piso. ¿Qué me estaba haciendo la arañita a mí? ¿Qué me estaba haciendo a mí? Al contrario, si había un insecto a lo mejor que estaba por ahí muerto, ¿qué hace la arañita? Se lo lleva y se lo come. Nos estaba ayudando a mantener limpia la casa. Y nosotros venimos y lo matamos.
porque no somos misericordiosos. Dice Proverbios 12:10. El justo se preocupa, mire lo que dice. El justo se preocupa de la vida de su ganado, pero las entrañas de los impíos son crueles. Hay un contraste. La persona justa y temerosa de Dios demuestra misericordia y cuidado incluso hacia los animales, lo que refleja un corazón compasivo. Pero el impío, contraste, los impíos actúan con crueldad y desprecio, incluso hacia las criaturas que están bajo su cuidado. Este pasaje enseña que el carácter justo se manifiesta no solo en la relación con otros seres humanos, sino también en el trato digno hacia los animales. Éxodo 23:12 dice: 6 días trabajarás, pero el séptimo día dejarás de trabajar, para que descanse tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueve sus fuerzas. Dios mandó que incluso los animales tuvieran descanso. Lamentablemente hoy en día la compasión hacia los animales se ha salido de control. Hoy tenemos hospitales de animales, escuelas de animales, instituciones de entrenamiento para animales, donde se gastan miles y miles y miles y miles de dólares en todo el mundo. Pero a la misma vez, en diferentes partes del mundo, niños se están muriendo de hambre, de sed, no tienen techo donde pasar la noche, no tienen ropa que vestirse, mientras los seres humanos estamos gastando $9,000 en la operación de mi chihuahua porque le salió hernia en el hígado. Otros 15,000 en mi husky porque resulta que le salió tal enfermedad. Está bien que tú tengas compasión de tus animales, pero si tú gastaste 9,000 para la operación de un perro y no has gastado 100 pesos para regalarle a un ser humano que es hecho imagen y semejanza de Dios, estás frito. Ojo lo que te digo, debería ser al revés. Así que la Biblia enseña que el cuidado de los animales es un acto de justicia y compasión, mientras que el maltrato hacia ellos es un reflejo de un corazón cruel. Estos principios muestran la importancia de cuidar la creación y tratar con dignidad a todas las criaturas. Dios estaba teniendo compasión de los animales de Nínive, ¿o no? ¿Quieres que destruya Nínive, la gran ciudad, donde hay 120,000 niños, más de 120,000 niños y una gran cantidad de animales? Mi misericordia se extiende a todo. Yo quiero, Jonás, que tú seas misericordioso como yo y veas la situación desde mi perspectiva. Velo desde mi lupa, Jonasito, no lo veas de tu subjetivismo. Velo desde mi propia perspectiva. El corazón de Jonás quedó evidenciado en este pequeño libro. Aborrecía a sus enemigos y a todo lo que ellos poseían. Sin embargo, también quedó evidenciada la abundante misericordia de Dios que al mismo profeta incluso había recibido al sacarlo con vida de aquel gran pez. Dios es rico en misericordia y se lo demostró al profeta al no destruir a miles de personas, incluso sus animales. Y hoy nos deja a nosotros una enseñanza monumental tocante al tema de la misericordia. Está bien que sientas compasión por la pérdida de algo temporal. Es normal. Somos seres humanos y nos duele perder cosas temporales, porque somos temporales. Este cuerpo es temporal. Porque esa compasión, procura que esa compasión temporal no supere el sentir compasión por las almas, puesto que ellas son eternas. Por los que desconocen a Dios, puesto que son como niños que no saben lo que hacen. Y también por los animales, porque son creación de Dios. De esa manera mostraremos la misericordia de Dios al mundo cuando vean nuestras acciones y observen
el reflejo del Señor Jesús en tu vida, en tu caminar, en el trato hacia tus semejantes, en el trato hacia aquellos que te tratan mal o te han herido, en el trato incluso hacia los animales, que vean la misericordia de Dios en ti, la compasión de Dios en ti, que tú eres una persona que está dando de gracia lo que de gracia ha recibido. Porque hemos recibido misericordia, hermanos. Sí, porque por su misericordia ni usted ni yo hemos sido consumidos. Estamos con vida. Y ahorita a salir de aquí, estoy seguro que cada uno de ustedes se va a comer su platón de comida y lo va a disfrutar. Y eso es por gracia, su misericordia. Y el Señor nos cierra nuestra boca, aunque tengamos el gran steak enfrente de nosotros, no lo vamos a. Que de esa manera mostramos la misericordia de Dios al mundo. Cuando vean nuestras acciones y observen cómo nosotros reflejamos ese atributo tan maravilloso. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Si tú desconoces la voluntad de Dios y consideras que has quebrantado sus mandamientos, no te quedes ahí. No continúes en ese estado de ignorancia bíblica. Ven al Señor, que Él es amplio en perdonar. Olvida lo que tu pasado te reclama. Ven a Él y disfruta de su misericordia y su perdón y las muchas promesas que Él tiene para todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. No menosprecies esta oportunidad. Es la mejor oportunidad que ha venido a tu vida el día de hoy. Yo quiero que nos pongamos de pie, hermanos. Me ayuden a leer juntos este salmo. Ustedes van a hacer mi coro hoy. Ustedes lo único que tienen que repetir lo que dice el salmo es porque para siempre es tu misericordia. Salmo 136. Yo leo el verso, el inicio del verso, y usted lee la segunda parte que dice porque para siempre es su misericordia. Todos juntos. Dice su palabra, Salmo 136, 1 al 26. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Den gracias al Dios de dioses. Den gracias al Señor de señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que con sabiduría hizo los cielos. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que reine de día. La luna y las estrellas para que reinen de noche. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos y sacó a Israel de en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió en dos el mar rojo e hizo pasar a Israel por en medio de él. Pero a Faraón y a su ejército destruyó en el mar rojo. Al que condujo a su pueblo por el desierto. Al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos. A Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su siervo, el que se acordó de nosotros en nuestra humillación y nos rescató de nuestros adversarios, el que da sustento a toda carne. Den gracias al Dios del cielo, porque para siempre es su misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has hablado a nosotros.